I don't know what this is. Diane Guerrero. Encanto? Which one is that? Is that a Pixar thing? Oh, is that the Mexican one? That's the Mexican one. Okay. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar, me disculpo que estoy con la voz un poco rara hoy. Dos agradecimientos especiales antes de empezar, a Waldo KG, que se tomó la molestia este domingo de ir a la reunión a avisarle a alguno que no se hubiera enterado que estaba suspendida, gracias. Y a Néstor Magnau, que en el directo anterior, en el respondiendo comentario anterior, se tomó la molestia de hacer un índice, pues yo estaba con algunas dificultades técnicas. Se tomó la molestia de hacer un índice y ponerlo como comentario. Gracias. Vamos con las preguntas. Ahora sí. Me dicen, respecto de la teoría de que el ejercicio militar Shade Elm en 2015 fue un entrenamiento para dar un golpe de Estado en Estados Unidos, me dicen que puede haber un sesgo, porque yo dije, y esto es lo que dice la teoría, que lo que hizo el ejército de Estados Unidos ese día fue movilizar enormes cantidades de tropas a los lugares con mayor población republicana. Me dicen que puede haber un sesgo si esto está basado en filmaciones y fotos de internet, porque la gente que vive en los lugares de mayor población republicana puede haber filmado, sacado fotos en mucha mayor proporción que la población de otra parte, aunque en realidad había tantos soldados dando vuelta por todas partes. Tiene sentido, no lo había pensado esto. Esto es un sesgo que todas las empresas que se dedican a hacer encuestas estadísticas están prevenidos como contra la peste. No es algo raro. Puede ser, tiene sentido. Me critican el nuevo rating walk que le estoy poniendo a las reseñas. Me dicen que si una película está mal escrita, punto. ¿Para qué destacar si es woke, si no es woke? La película tiene que ser juzgada por sus méritos cinematográficos. Dos objeciones tengo a esto. Objeciones a la objeción, valga la expresión un poco extraña. Por un lado, si la causa por la que está mal escrita una película, el guión de una película, es la ideología política, porque no lo voy a mencionar. Por ejemplo, el final de la Sirenita live action, donde cambiaron que no es el príncipe el que mata al monstruo, a Úrsula, sino que es la Sirenita rompiendo toda convención narrativa, haciendo que la historia pierda por completo el sentido, y creando un agujero de guión de por qué ella sabe pilotear un barco como un experto. Supongamos que yo digo, qué idea más mala, no entiendo por qué se les ocurrió cambiar esto, por qué les pareció una buena idea. Si yo sé por qué lo cambiaron, no es que les pareció buena idea, lo cambiaron porque female power. Entonces, ¿por qué no lo voy a mencionar? ¿Cuál es la verdadera causa por la que eso está mal escrito? Y hay otra cuestión también. Esto creo que es lo que le respondí en la caja de comentarios. Pero después estuve pensándolo y hay otra cuestión que quizás es más importante. Si una película está construida en torno al guión, yo voy a basar mi reseña en el guión. Por ejemplo, en las reseñas de La Dimensión Desconocida no estoy teniendo en cuenta otra cosa, que voy a hablar de los maravillosos efectos especiales de la televisión norteamericana en 1959. No, es como ver una obra de teatro. Lo único que importa son las actuaciones y el guión. Si una película, en cambio, está construida en torno a los efectos especiales, voy a poner en el centro de mi reseña los efectos especiales. Bueno, la historia es una tontería, es un pretexto para ver al héroe matando monstruos, pero mola. El héroe matando monstruos está muy bien logrado, los efectos especiales son muy buenos, los stunts son espectaculares. Voy a poner
en el foco lo que es lo único interesante de la película. Que voy a reseñar Monster Hunter hablando de la profundidad psicológica de los personajes. No. Bueno, si una película está construida en torno a la ideología, ¿por qué no voy a poner en el centro de mi reseña la ideología? Una película como Birds of Prey, donde hay una escena donde a la protagonista le disparan un arma quemarropa y después lo esquiva. O sea, una toma que normalmente el director hubiera dicho corten, volvemos a la posición inicial, pues total, si es, ¿para qué iba a seguir filmando si sabía que esa toma la iba a descartar? Claramente grabaron una toma de cada escena y como quedó fue a la película. Eso, les importó un bledo todo, porque lo único que pensaba era el mensaje, era lo único importante. Bueno, si a los tipos que filmaron la película, lo único que les importa es el mensaje, la película les importa un bledo, todo lo demás, ¿por qué yo voy a hablar, bueno, pero hay un decorado en el fondo? No, lo único que voy a hablar es de lo único que importa, que es el discurso ideológico. Si una película de propaganda se construye en torno al discurso ideológico, la reseña tiene que enfocarse en el discurso ideológico. El mismo criterio que se aplica a cualquier otra película. Me preguntan, me dicen que Buffy la cazavampiro tiene una fuerza sobrenatural. Sí, porque yo comenté que el único punto en que me parecía la película mejor que la serie es que a la actriz me la creía más como alguien que sale por la noche a cazar vampiros. Sí, el punto es la misma razón por la que los superhéroes son todo tipo musculosos. Tiene que haber algo que uno no rechace instintivamente para que te puedas creer los elementos fantásticos de la historia. O sea, si me pones a una gimnasta con una buena musculatura, me la creo como alguien que se pueda agarrar a piñas con un hombre. Y por lo tanto, como me creo eso, me la puedo creer como una cazavampiros que pelea contra seres sobrenaturales. A Sarah Michelle Gellar, no. No me la creo. Porque no, la imagen se ve ridícula, es algo instintivo. No es que... Sí sé que en la historia tiene una fuerza sobrenatural y todo lo que sea, pero instintivamente lo rechazo. Ese es el punto. Es la misma razón por la que el actor que hace de Superman siempre es un tipo musculoso, un tipo imponente. Por más que Superman no es que tenga músculo, es por otra razón que tiene una fuerza sobrehumana. Tiene que haber algo que uno instintivamente acepte para que después acepte también todos los elementos sobrenaturales. Me preguntan qué pienso del tópico de la damisela en peligro, porque lo mencioné en una reseña. Vea, ese tópico tiene 3000 años y contando, dando vueltas por una razón. Lo mejor que se puede hacer, lo que me parece lo más inteligente que puede hacer uno como escritor, con esos 5 o 7 argumentos de los que hablaba Borges, es aceptarlos. No creer que el mundo ha vivido equivocado durante milenios y uno ha venido a corregirlo, a mostrarle el buen camino con su guión para un episodio de una serie de televisión de vampiros y escuelas secundarias. Uno tiene que aceptar, ok, estas son las historias que le interesa escuchar a la humanidad. Estas 7 historias son lo que le interesa a la humanidad. Y puede buscar ponerle su estilo personal o su aire propio dentro de la historia clásica. Por ejemplo, puede convertir a la damisela en peligro de ser algo literal, lo puede convertir en una metáfora, como en El dragón y la princesa de Ernesto Sábato, por ejemplo. Creo que eso es lo más inteligente que uno puede hacer con esas ideas, ¿no? Decir, no, malo, vamos a cambiarlo, vamos a hacer algo nuevo.
porque nosotros hemos venido a mostrarlo al mundo que 5.000 años de literatura están equivocados y nosotros lo vamos a arreglar. Eso es algo bastante estúpido. Me preguntan qué pienso de los psicólogos Watson y Skinner. Curioso que no mencionó a Pablo en este trío. Yo creo que tuvieron su razón de ser en su momento. Fueron casi la reducción al absurdo de la mentalidad científica llevada a la psicología. Dijeron, vamos a dejarnos de toda especulación filosófica, vamos a dejar de lado toda cosa, toda teoría, todo esquema de la mente que nos sacamos del sombrero como Freud, y vamos a hacer una ciencia de la mente totalmente empírica, totalmente objetiva, observando el comportamiento de los seres humanos y de otros seres vivos. Tenía sentido en su momento, era una etapa que había que pasar. Ahora, ¿qué pasa? Que al hacer eso quisieron hacer una psicología sin la psique. Estaban eliminando el objeto de estudio como un estorbo. Y eso me parece que es lo que no funcionó tan bien. Tenía su razón de ser en la época en que existieron esos tipos, pero me parece que hay que superarlo, ese punto de vista. No podés hacer una psicología sin la psique. No podés hacer una psicología sin la mente humana, una ciencia de la mente sin la mente. Me preguntan qué tiene de malo que una inteligencia artificial ocupe un cargo político. Una inteligencia no puede ocupar un cargo político porque no es una persona, no es un ser humano. El dueño de la inteligencia artificial ocuparía el cargo político. Esto sería lo que ocurriría en la realidad. La máquina sería un muñeco de ventrílocuo. No sería el primero, pero sería solo un muñeco de ventrílocuo por el que hablaría el dueño de la inteligencia artificial, que sería el verdadero hombre en el poder. Me dicen que en China censuraron un libro de Mao Zedong porque enseñaba cómo derrocar un gobierno. Sí, me lo puedo creer. Es probable. No, si me está preguntando si yo sé algo de esto, no, se lo escuché a usted nomás. Pero puedo creerlo. ¿Cuál es mi década favorita del cine? Vea, es una verdad incómoda que no le gusta mencionar a casi nadie. La edad de oro del cine americano fueron los años en que rigió el código Hays. Le gusta a quien le guste, no le gusta a quien no le guste. Esa fue la mejor época del cine americano. Porque los artistas sabían, al ser el código público, al ser explícito que estaba prohibido filmar, los artistas sabían que era todo lo que podían, no tenían que aprender al tanteo. Sabían que era lo que estaba permitido y lo que no. En cambio, cuando se derogó el código Hays, lejos de ser la edad de oro de la libertad de expresión que se pretendía, lo que pasó, el código dejó de ser público, pasó a haber un código de producción secreto. Entonces los cineastas tienen que aplicar lo que un cineasta chino llamó la estrategia del campo minado. El único modo de estar seguro de que no te van a prohibir tu película es volver a filmar básicamente una película que ya se filmó antes, cambiándole algún pequeño detallecito, alguna tontería. O sea, pisá únicamente donde pisó alguien antes, porque ahí ya sabes que no hay una mina. Cuando el código era público, todo el mundo sabía dónde estaban todas las minas y filmaba, pisaba donde quería, menos donde estaba la banderita que hay una mina. Esa fue la mejor época del cine americano. Es una opinión muy impopular, lo sé. Yo creo que debo ser la única persona que habla de cine que defiende el código Hays. Me dicen que me parece un y si, un what if, una ucronía, una historia alternativa,
en donde Google muestra distintos mapas según en qué parte del mundo está el usuario. ¿Y sí? ¿Usted está seguro que no estamos viviendo en ese mundo? A mí no me extrañaría en lo más mínimo que Google haga esto hoy. Que te muestre, depende de dónde vivís, te muestre el mapa, tu país llega hasta acá, y si vivís en otra parte te muestra llega hasta acá. No me extrañaría en lo más mínimo. Me dicen que estuvo leyendo a Scalabrini y Ortiz por recomendación mía y parece estar hablando de México. No parece estar hablando de México, está hablando de Gran Bretaña. No me extrañaría que alguien lo lea en África y diga, mira, estos tipos hicieron lo mismo que acá en el Río de la Plata, hicieron lo mismo que acá. No me extrañaría, está hablando de Gran Bretaña, no está hablando de Argentina, de México. Me preguntan cuál creo que fue el imperio más influyente culturalmente en la historia. Creo que debe estar entre Roma e Inglaterra. Me inclino más por Roma. Sí, definitivamente Roma. Me dicen, ¿por qué me refiero a la starwarización? O sea, la visión de la política como si fuera una película de Hollywood, como algo nuevo, cuando eso es algo que ha estado ahí por un largo rato. Me cita los mitos fundacionales de los países, estos mitos de fundación que tiene cada país sobre su propia historia. Sería una especie de homerización, ¿no? Una especie de transformación de la historia real en un poema homérico. Todas estas historias, por ejemplo acá en Latinoamérica con las guerras de independencia. La verdad que tiene sentido. Me preguntan cuál creo que va a ser la jugada de Inglaterra para adueñarse de la Antártida, tratar de provocar conflictos entre Argentina y Chile. Por eso hay que anticiparse. Cuando están recién en los primeros tanteos hay que anticiparse, saber lo que van a intentar hacer y no ser tan estúpidos de seguirles el juego. Van a tratar de crear conflicto entre Argentina y Chile, probablemente una guerra entre Argentina y Chile, para venir ellos como salvadores a ofrecerse como negociadores. Y lo que van a proponer como solución es que la península antártica sea un territorio internacional, un estado soberano, alguna estupidez por el estilo, con lo cual la van a ocupar ellos. Lo mismo que hicieron con la guerra argentino-brasileña y la banda oriental, que se la terminaron quedando ellos. Apoyaron a los dos bandos en la guerra, después se ofrecieron como negociadores y dijeron, bueno, ok, que la única solución es crear un estado soberano. Desde luego, la banda oriental no tenía población, no tenía economía, no tenía fuerzas militares, no tenía nada para ser un estado soberano, por lo tanto se convirtió de facto en un protectorado británico. Van a tratar de hacer esa misma jugada para quedarse con la península antártica. No hay que ser estúpidos, no hay que entrar en ese juego. Argentina y Chile tienen que firmar un pacto de defender a rajatabla, de defender a ultranza a la península antártica, sin decidir cómo la vamos a repartir. Después nos ocupamos. Primero, la península antártica se la tienen que quedar Argentina y Chile. Punto. Después vemos cómo nos la repartimos entre nosotros. Esa es la contrajugada que hay que hacer. La jugada de Inglaterra ya sabemos cuál va a ser. La que han hecho siempre. Tratar de provocar conflicto, tratar de provocar una guerra, venir como los buenos de la película, nos ofrecemos a negociar y quedársela a ellos. Esa va a ser la jugada. La contrajugada es no entrar en eso. Me preguntan, ¿por qué todo el mundo comenta que la sirenita es woke y no dice nada del Spider woke de que está en el cine en estos momentos? No tengo la menor idea. Pero tengo la fuerte sospecha de que los progres que dicen que acusar una película de ser woke no quiere decir otra cosa que tiene una protagonista mujer, estoy empezando a sospechar que por pura casualidad y sin que yo tenga la menor idea, están diciendo una verdad.
Ese es el criterio que sigue mucha gente. Eh, Tampoco son totalmente ciegos a cosas como de Batman, que alguien le extrañó. ¿Por qué cuando expliqué el ranking WoW que la metí de Batman al lado de Birds of Prey? O sea, ¿por qué? Si tiene un protagonista, un hombre blanco heterosexual de protagonista. O sea, es el único criterio. Eh, Me dicen que cree que un gobierno mundial es imposible. Bueno, hubiera estado bueno que argumente por qué lo cree. Ha habido, ha habido en el pasado estados o potencias, estado es un término bastante moderno, que llegaron a dominar lo que para ellos era el mundo. Roma llegó a dominar toda la cuenca del Mediterráneo y el África hasta el desierto del Sahara y Europa hasta las Islas Británicas. Eso para esos tipos era el mundo. Apenas sabían que había más allá. Es verdad que esto trae algunos problemas estructurales difíciles de solucionar, pero ha pasado ya, obviamente no el mundo, pero ha habido potencias que llegaron a dominar lo que para esos tipos era el mundo. ¿Qué pienso de la película Alexander de 2004? Creo que está muy infravalorada. Creo que es una película interesante, una buena película. Creo que es la mejor de Oliver Stone. Se la consideró un poco aburrida, se la vio como una especie de lección de historia con actores. Por ahí es demasiado rigurosa históricamente, hubiera estado bueno tomarse algunas licencias más. Se cuestionó muchísimo la elección de casting del actor que hace de Alejandro, pero tiene sus defectos, pero creo que es una buena película. Creo que está muy infravalorada esa película. Creo que es una mejor película de lo que cree mucha gente. Me dicen que con respecto a la película Tenet, los espectadores tendrían que haber hecho lo que hacen los protagonistas. A la mitad de la película, levantarse y salir caminando de espaldas. Está bueno. Rafael me dice que si estoy sufriendo el frío, que me vaya a España, que está en verano. Me encantaría, Rafael. Este año seguramente ya no, pero sí tengo ganas de, cuando pueda tengo ganas de hacer turismo por varios lugares, uno de ellos es España. Este año ya no va a ser, el otro invierno por ahí. Me preguntan, ¿es verdad que Disney era antisemita? Porque nunca le escuché decir nada. Mire, yo se lo escuché decir esto únicamente a gente a la que Walt Disney le cae mal por otras razones. Así que conviene, y son ellos antisemitas. Así que conviene desconfiar un poco de esa afirmación. Porque nunca vi una filmación de Disney diciendo, los judíos, qué sé yo qué, y si la hubiera, estaríamos hartos de verla. Siempre escuché que simpatizaba con el régimen nazi, que era antisemita, que esto, que el otro. Se lo escuché únicamente a gente que le cae mal por otras razones. Únicamente a nadie más. Así que conviene desconfiar. Y gente que no tiene ningún pudor para decir todas las mentiras que tengan que decir para sostener una ideología política nefasta. Así que conviene desconfiar. Me dicen que el que supuestamente dijo que en Argentina eran todos nazis fue Joe Rogan, pero que esto es una representación muy inadecuada de lo que dijo realmente. Sí, yo estuve viendo el directo después de hacer ese comentario. Nada que ver, lo que dijo de hecho es más bien lo contrario, que no es que no, en Argentina son todos nazis, por eso le dieron asilo. Lo que dijo básicamente es que a nadie, después de que terminó la guerra, a nadie le importó un carajo lo que habían hecho los nazis.
Estaba hablando de los tipos que se llevaron para trabajar en la NASA y otros proyectos de investigación, la operación Paperclip, donde se llevaron a tipos como Von Braun, como Heisenberg y otros por el estilo a trabajar para ellos, y que todos los países hicieron básicamente lo mismo. Y mostró, ahí fue donde mostró que en Argentina se vinieron miles de nazis, que es verdad, y que hay pueblos enteros construidos de estilo alemán en Argentina, que es verdad. O sea, lo que estaba diciendo es no era el discurso de no, todo el mundo es bueno, pero en Argentina son todos malos, simpatizan con los nazis y les dieron asilo. Después lo que estaba diciendo es precisamente lo contrario, que después que terminó la guerra a nadie le importó un carajo lo que habían hecho esos tipos. A ver, tipo, Von Braun, mucha gente cree que bueno, en esa época el partido nazi controlaba todo, tenía que ser miembro del partido porque si no no podía trabajar. Von Braun era un criminal de guerra. Von Braun fue un criminal de guerra y después de la guerra siguió trabajando para Estados Unidos, siguió con su chifladura de la raza, no cambió en lo más mínimo. De eso es de lo que estaba hablando Joe Rogan. Pero bueno, como hay gente que sí dice lo que comenté, no estaba de más comentarlo. Esto es todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima. Kids don't like Pinocchio. Pinocchio exists as the kind of story and the kind of movie that kids hate. And this is not modern. It's like it's always been this way. Kids hate it, but then they become parents and their perception of the story changes and they try to force their kids to watch it and the kids still don't care.